Hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver quimioterapia paliativa en cáncer de mama. Este es un poco del índice que vamos a manejar y a manera de introducción debemos saber que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en el mundo. Como podemos observar, el 11.7% está representado por el cáncer de mama. Después de esto, el segundo cáncer más incidente fue el cáncer de pulmón, el tercero fue el cáncer colorectal, seguido del cáncer de estómago. Y como podemos observar, afortunadamente el cáncer de mama no figura como las primeras causas de muerte por cáncer, sino que representa el lugar número 5 dentro de esta lista. Ahora bien, es importante saber que el 6% de los cánceres de mama se diagnostican en etapas avanzadas y que pese a los esfuerzos de los tratamientos actuales, el cáncer de mama sigue siendo una enfermedad incurable, la cual tiene una gran variedad de manifestaciones clínicas y cuyo tratamiento dependerá de los síntomas, los sitios de metástasis, el número de estas, las características del paciente, así como el inmunofenotipo del cáncer, y conocer la sensibilidad o la resistencia que haya tenido esta neoplasia a los tratamientos previamente ofrecidos. De manera general, se estima que el cáncer de mama metastásico tiene una sobrevivencia global a 5 años del 30%. Sin embargo, vamos a observar que este porcentaje puede ser tan bajo como el 12% para la enfermedad que es receptor hormonal negativa y HER2 negativa, y puede ser mucho mejor para aquella enfermedad que es receptor hormonal positivo y HER2 positivo. Muy probablemente se deba a que esta enfermedad, esta entidad, es la que cuenta con más dianas terapéuticas en el tratamiento del cáncer de mama metastásico. Continuando, es importante recalcar cuáles son los objetivos cuando nos encontramos ante una enfermedad incurable. Y si se pudiera resumir en una clase, el objetivo del tratamiento por parte de nosotros los médicos oncólogos es hacer que nuestros pacientes vivan más, pero que vivan mejor. Por ello, los principales objetivos del tratamiento consisten en prolongar la supervivencia global y mejorar la calidad de vida o mantenerla. Ahora bien, como parte de las recomendaciones de la guía NCCN para el cáncer de mama metastásico, se recomienda un estudio de imagen que contemple tórax, abdomen y pelvis para identificar los posibles sitios metastásicos. Por otra parte, se puede observar que la resonancia de encéfalo, de médula espinal, así como el bone scan se reservan únicamente para los pacientes que presentan síntomas, no se deben de realizar de rutina. Otro elemento importante, el cual remarca esta flecha, es que los pacientes deben ser llevados a biopsia de estos sitios de metástasis, sobre todo si son una enfermedad recurrente, ya que existe un riesgo de viraje que ronda del 15 al 25%, en el cual puede tener un viraje del inmunofenotipo. Además, actualmente sabemos que existen mejores tratamientos, los cuales son guiados por factores predictivos, por lo cual debemos de evaluar estos marcadores que guían a una diana terapéutica, o que son una diana terapéutica, como son la mutación germinal del BRCA y el CPS. Además, si bien nosotros somos los oncólogos que llevan la batuta del manejo y del tratamiento, siempre debemos contemplar los deseos del paciente, y esto se debe de discutir en manera conjunta. Por parte de ESMO podemos observar que es muy similar las recomendaciones. Lo primero que ellos ponen como parte del abordaje es que se debe llevar a biopsia de los sitios de metástasis para con ello estimar si se trata de una enfermedad receptor hormonal positiva o receptor hormonal negativa y HER2. Para la enfermedad triple negativa se contempla el estudio además del estado del PDL1, ya que existe una terapia categoría 1 para aquellos que son expresores del PDL1 con CPS mayor al 10%, que más adelante veremos, y también estudiar el estado de la mutación germinal del gen BRCA, para los cuales sabemos hoy que los inhibidores PARP son categoría 1 por sobre las terapias sistémicas como quimioterapia convencional. Ahora, para la enfermedad que es receptor hormonal positivo, se estima, es necesario además estudiar la mutación de línea germinal, la mutación de 3-fosfoinositol 3-quinasa, esto para guiar las terapias. Y también contempla el estudio de una imagen que incluye tórax, abdomen y pelvis, reserva la cintilografía o el bone scan para síntomas, así como el estudio de encéfalo, también únicamente guiado por síntomas. Ahora bien, existen unos conceptos que debemos dominar. Primero, ¿qué es la crisis visceral? Y es muy importante contemplar o conocer este término, dado que actualmente la conducta es que un paciente en crisis visceral debe recibir quimioterapia convencional. Entonces definiremos la crisis visceral
como una disfunción orgánica severa, la cual es evaluada por síntomas y signos y es reflejada por estudios de laboratorios, y esto refleja una rápida progresión de la enfermedad. Es decir, la crisis visceral no consiste solo en la mera presencia de metástasis viscerales, sino que implica un compromiso orgánico importante, lo cual conduce a una indicación clínica para el inicio de la terapia más rápidamente eficaz, que actualmente es la quimioterapia convencional. Además, debemos saber qué es la resistencia primaria y secundaria. Esto referente a la terapia endocrina. Por ejemplo, la resistencia primaria en el escenario adyuvante es aquella que ocurre en los primeros 2 años del tratamiento adyuvante, y la resistencia secundaria es aquella que ocurre a partir de los 2 años de inicio de la terapia adyuvante hasta 1 año después del término de esta terapia. Y en el escenario paliativo, el uso de terapia hormonal se llama que es resistencia primaria cuando esta ocurre en los primeros 6 meses del tratamiento, y secundaria si es que ocurre después de los 6 meses del tratamiento. Ahora bien, ¿cómo debemos elegir el tratamiento? Como vimos, no es una decisión sencilla. Debemos tomar en cuenta biomarcadores, cuáles, la mutación de línea germinal del BRCA, el estado del CPS. Debemos conocer si nuestro paciente se encuentra en crisis visceral. Debemos conocer qué tratamientos ha recibido previamente nuestro paciente, conocer la carga tumoral, la edad, el estado funcional del paciente, las características del tumor y qué es lo que desea pues nuestro paciente con el tratamiento. Y antes de iniciar es necesario hacer hincapié en que existen mejores terapias que una quimioterapia convencional. Por ejemplo, hoy sabemos que el estándar para la enfermedad receptor hormonal positivo HER2 negativo que no se encuentra en crisis visceral es el uso de hormonoterapia con un inhibidor de ciclinas, las cuales son categoría 1. En este escenario, el ribociclib con un inhibidor de la aromatasa es el régimen preferido, pero también se pudiera usar abemaciclib o palbociclib, estos inhibidores de ciclinas en conjunto con un inhibidor de aromatasa. También se pudiese utilizar en una primera línea un degradador selectivo como es el fulvestrant en unión al ribociclib o abemaciclib como categoría 1, o fulvestrant con palbociclib. En la enfermedad receptor hormonal positivo HER2 negativo que se encuentra en crisis visceral, sabemos que el tratamiento de standard of care es la quimioterapia, pero para aquellos pacientes que tienen mutación de línea germinal del BRCA se puede contemplar el uso de un inhibidor PARP como es el olaparib y talazoparib. Si bien esos estudios no estuvieron hechos en esta población específica, incluyeron pacientes que se encontraban en crisis visceral, y de ahí se traslapa que se pueden utilizar en una crisis visceral. Y para la enfermedad triple negativa, en este escenario, para los pacientes que tienen un CPS arriba del 10%, la categoría o la recomendación preferente por la NCCN es usar pembrolizumab en combinación, ya sea con nab-paclitaxel, con paclitaxel o con carboplatino gemcitabina, ¿sale? Además también figura como una primera línea el usar un inhibidor PARP o carboplatino para aquellos pacientes que tienen mutación de línea germinal del BRCA. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son las indicaciones para el inicio de una quimioterapia convencional? Una enfermedad receptor hormonal positiva que se encuentre en crisis visceral, una enfermedad triple negativa que no tenga mutación de línea germinal y tenga un CPS menor del 10%, para los cuales no podríamos usar las categorías 1. Una enfermedad HER2 positiva deberá llevar, además del agente target contra HER2, quimioterapia. Aquellos pacientes que se encuentren con resistencia endocrina primaria, una enfermedad rápidamente progresiva y no contar con acceso a alguna de los otros fármacos, los cuales son categoría 1, lo cual es lo más común en nuestro medio. Sabemos que en las terapias a veces resultan, no son de todo accesibles en nuestro medio, o económicamente no es accesible para el paciente. Entonces en estos casos se puede usar quimioterapia convencional. Ahora bien, ¿qué se hace ante una recurrencia locorregional en el cáncer de mama? Para tratar de resolver esta duda, este es un estudio que lleva el nombre de estudio CALOR, el cual aleatorizó pacientes que habían tenido una recurrencia locorregional aislada y habían sido llevadas a resección. Esta recurrencia pudo haber sido en la mama, en la piel, en ganglios axilares, y fueron llevados a radicalidad. El objetivo de este estudio era evaluar si reintroducir una terapia sistémica
readyuvante mostraría algún beneficio comparado contra la observación en esta población. Este estudio incluyó todos los subtipos, receptor hormonal positivo, negativo, el estado de HER2 positivo, negativo, y el objetivo primario era conocer la supervivencia libre de enfermedad invasiva. Como vamos a observar, el análisis a 5 años se pudo observar que referente a la supervivencia libre de enfermedad se observó un beneficio cercano a 12 puntos porcentuales con una sobrevivencia libre de enfermedad a 5 años del 69 versus el 57%, lo cual fue estadísticamente significativo, y les repito, esto representó una diferencia de 12 o un beneficio absoluto de 12 puntos porcentuales, los mismos que se encontraron en la supervivencia global en toda la población, la cual a 5 años el 88% seguían vivos de aquellos pacientes que habían recibido nuevamente quimioterapia, contra 76% de aquellos que habían quedado únicamente en observación, y este análisis fue estadísticamente significativo. Ahora bien, a una actualización a 10 años descubrimos algo más. Descubrimos que este beneficio en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global únicamente se vio reflejado en aquellos pacientes que no tenían receptor hormonal positivo, dado que en aquellos pacientes que sí lo tenían podemos ver que les fue exactamente igual en las curvas de Kaplan y Meyer con quimioterapia que con observación, tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia global. Entonces podemos resumir o concluir que tras la resección de una recurrencia locorregional aislada, la quimioterapia se puede contemplar en aquellos escenarios en los cuales no se expresa receptor hormonal. Sin embargo, este no es un estándar a seguir. El beneficio únicamente se observó en receptor hormonal negativo, y si bien en supervivencia global fue numéricamente positivo, no fue estadísticamente significativo. Este es un algoritmo tomado y editado de la guía NCCN, en el cual podemos observar que para los pacientes que tienen recurrencia local, dependiendo del tipo de tratamiento primario que hayan tenido, si lo que tuvieron fue una cirugía conservadora, lo que se debe de hacer es hacer una conversión a una mastectomía radical con disección axilar. Si ya habían recibido mastectomía, lo que se debe realizar es un intento de resección o usar radioterapia, si es que no se había utilizado antes. En el caso de que la recurrencia sea regional, si es en lugar de ganglios axilares y no se habían llevado a disección, pues lo que se debe hacer es disección, y si no, se debe ofrecer radioterapia radical. Y para la enfermedad supraclavicular o mamaria interna, estos pacientes deben ser llevados a radioterapia radical. ¿Sale? Como podemos ver en este algoritmo, en ninguna parte se contempla dar nuevamente terapia adyuvante, pero es una opción para aquellos pacientes que tienen receptor hormonal negativo. Ahora bien, de todos los agentes que tenemos de quimioterapia, ¿cuál es el que debemos elegir primero? Podemos observar en este análisis que los fármacos más activos, según este análisis del 2005, eran las antraciclinas y los taxanos, los cuales tenían unas tasas de respuesta muy similares que rondaban entre el 50 y 60% y entre el 30 y el 65%. Sin embargo, vamos a observar que los taxanos son estos fármacos que conservan aún más sus tasas de respuesta cuando se usan como una segunda línea. Por tanto, podríamos inferir que estos fármacos serían los mejores para usarse tanto como una primera y como una segunda, al conservar más sus beneficios. Y podemos observar que la capecitabina, gemcitabina y vinorelbine, sus tasas de respuesta posterior a la introducción de un antraciclina o un taxano son muy similares, rondan entre el 20 al 25%. Entonces, la secuencia ideal no se conoce, pero se podría utilizar primero una antraciclina y después un taxano. Esto porque el taxano conserva mejor su beneficio cuando se usa como segunda línea, y se le sacaría mayor provecho secuenciando de esta manera. ¿Sale? Entonces, los primeros grupos de fármacos que vamos a evaluar son las antraciclinas. Realmente estos son los mejor primera línea que hay acerca del rechallenge y que hay acerca del riesgo de cardiotoxicidad. Son algunas de las preguntas que vamos a intentar resolver. Bueno, las antraciclinas, como vimos, son fármacos extremadamente eficaces con unas tasas de respuesta que rondan de entre el 40 al 50%, las cuales conservan su efectividad incluso tras el rechallenge. Podemos observar que para aquellos pacientes que nunca han recibido antraciclinas, las medianas de supervivencia con la antraciclina pueden alcanzar de 20 a 27 meses y supervivencias libres de progresión de 10 a 14 meses. Ahora, para aquellos pacientes que ya habían recibido alguna antraciclina, las medianas de supervivencia global rondarán entre 15 y 20 meses
y de libres de progresión de 9 a 11 meses. Realmente lo que resulta ser un limitante en el uso de antraciclinas es la dosis cardiotóxica, la dosis segura que podemos utilizar, la cual es de 900 miligramos por metro cuadrado para la epirubicina y de 550 a 600 miligramos por metro cuadrado para doxorubicina. Recordar que los ciclos que comúnmente en los ciclos utilizamos dosis de 60 miligramos para doxorubicina, lo cual limitaría el uso de 10 ciclos antes de alcanzar la dosis tóxica. ¿Sale? Como ya había comentado, las antraciclinas incluso en el reshaling muestran efectividad. Podemos observar todos estos estudios, los cuales evaluaron la reintroducción de antraciclina a aquellos pacientes que ya habían tenido tratamiento adyuvante o neoadyuvante previo con antraciclina, y podemos observar que tras la introducción de la antraciclina tanto como monoterapia con poliquimioterapia es muy buena, logrando medianas de supervivencia que rondan desde los 20 meses hasta los 27 meses y de libres de progresión que van desde los 10 hasta los 14 meses, y podemos observar que las tasas de respuesta son bastante buenas también en estos análisis, que fueron desde el 58 hasta el 68%. Por su parte, ESMO recomienda que se pueda utilizar la reintroducción de antraciclina, sobre todo si tuvieron un periodo libre de exposición mayor a 12 meses. Y acerca de la cardiotoxicidad, este es un metaanálisis a 10 años que incluyó casi 3.000 pacientes, que tenía como objeto evaluar la cardiotoxicidad o el porcentaje o el riesgo de cardiotoxicidad al comparar una antraciclina liposomal, que es la doxorubicina liposomal, contra la antraciclina convencional. Este es el objetivo primario de este metaanálisis, donde podemos observar que hacia el lado del brazo experimental, que era la doxorubicina liposomal, fue menor el grado de cardiotoxicidad, con un hazard ratio que fue de 0.46, lo cual fue estadísticamente significativo. Si bien en supervivencia libre de progresión también hubo un beneficio a favor de usar el grupo experimental, este no alcanzó la significancia estadística. Podemos observar que además la doxorubicina liposomal tuvo mejores tasas de respuesta, y algo que debemos recalcar es que pese a que mejoró el perfil de seguridad cardíaca, mejoró la supervivencia libre de progresión y mejoró las tasas de respuesta, esta no tuvo impacto en supervivencia global. ¿Sale? Entonces, una alternativa al tratamiento sería usar doxorubicina liposomal en aquellos pacientes en los cuales tengamos el pendiente que puede desarrollar rápidamente una cardiotoxicidad, como aquellos pacientes frágiles o cardiópatas. ¿Sale? Ahora bien, hablando acerca de los taxanos, son realmente la segunda mejor primera línea. ¿Y qué hay acerca del uso de taxano semanal contra el trisemanal? Este es un metaanálisis de Cochrane que adjuntó casi 7.000 pacientes y tenía como objeto evaluar los regímenes de antraciclina con taxano versus antraciclina sola, de antraciclina con taxano versus antraciclina con otro agente de quimioterapia, y antraciclina directamente contra taxano. El objetivo primario de este estudio era evaluar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Y como podemos observar en los tres comparación de los tres brazos, los brazos que tenían antraciclinas fueron superiores. Los brazos que contenían taxanos fueron superiores. Como podemos observar, los regímenes que contenían taxano mejoraron la supervivencia global comparado contra aquellos regímenes que no contenían taxano. Además, también los regímenes que incluían taxano mejoraron la supervivencia libre de progresión, y también se obtuvieron mejores tasas de respuesta. Entonces, con base a este metaanálisis podemos observar que realmente el taxano es superior a la antraciclina, es superior a otros agentes en primera línea, impacto en supervivencia global, en supervivencia libre de progresión y en tasas de respuesta objetiva, todos estadísticamente significativos. Sin embargo, algunos médicos reservan los taxanos como una terapia de segunda línea, dado que son los que mejores conservan su perfil después de tener una primera línea. Y que hay acerca de los esquemas semanales contra trisemanales. Este es un metaanálisis a 10 años también que incluyó cerca de 2.000 pacientes, que trata de evaluar docetaxel y paclitaxel para demostrar cuál de los dos regímenes era más adecuado, si el régimen semanal o el régimen trisemanal, cuyo objetivo primario era el impacto en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta objetiva.
Y como vamos a observar, lo primero y lo más importante de este metaanálisis es que el régimen de paclitaxel semanal es quien mejoró de manera significativa la supervivencia global, con un hazard ratio de 0.78, lo cual fue estadísticamente significativo. Además, el paclitaxel semanal no impactó como tal en supervivencia libre de progresión al compararlo con un régimen trisemanal, pero lo que sí vamos a observar es que los regímenes trisemanales tienen unas tasas de respuesta superiores, ¿sale? Y acerca del docetaxel, cuando se comparó semanal contra trisemanal, pudimos observar que el régimen trisemanal resultó deleterio en supervivencia global. Por tanto, deberíamos evitar en los pacientes con escenario metastásico un régimen de docetaxel trisemanal. Por su parte, no hubo diferencias entre un régimen semanal y trisemanal en supervivencia libre de progresión, y lo que era de esperarse, los regímenes trisemanales mejoran las tasas de respuesta. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Entonces, al comparar el taxano semanal contra el trisemanal, podemos concluir que el paclitaxel semanal fue quien impactó en supervivencia global. Por tanto, debería ser el régimen y el agente preferible. ¿Ok? Los regímenes trisemanales son los que más van a tener respuestas objetivas o respuestas más marcadas, y algo importante recalcar es que el régimen trisemanal de docetaxel resultó deleterio en la supervivencia global, ¿sale? Entonces este régimen se debería de evitar y deberíamos preferir el paclitaxel semanal. Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que las dos mejores primeras líneas son realmente los taxanos y las antraciclinas. Pero ¿qué hay después para unas terapias de segunda línea? Actualmente sabemos que el rey o quien lleva la corona de las terapias de segunda línea en cáncer de mama es el Sasigovitecan, del cual hablaremos en un momento más. Pero en esta misma línea, en aquellos pacientes con dos o más líneas, se pudiese contemplar el uso de eribulina o capecitabina, pero el preferido, la categoría 1, sigue siendo Sasigovitecan, ¿sale? Entonces ahorita vamos a analizar por qué están ubicados como preferenciales en las terapias de segunda línea. Hablando de la eribulina, el estudio EMBRACE es un estudio publicado en Lancet. Este tenía como objeto evaluar el tratamiento con eribulina al compararlo contra la decisión de los médicos, los cuales pudieron haber sido vinorelbine, gemcitabine, capecitabine, un taxano, antraciclinas o hormonoterapia en aquellos pacientes que tenían de 2 a 5 líneas previas y tenían cáncer de mama localmente avanzado y resecable, ¿sale? El objeto primario de este estudio, es importante recalcar que fue la supervivencia global. La aleatorización fue de 2 a 1, una población cercana a 750 pacientes recibieron eribulina 1.4 miligramos por metro cuadrado los días 1 y 8 cada 21 días o la decisión de los médicos. Vamos a observar dentro de la población que la mayoría de los pacientes, si no es decir que el 100%, ya habían recibido previamente las dos mejores primeras líneas que habíamos mencionado, como son los taxanos y las antraciclinas, y un gran porcentaje ya habían recibido también capecitabina, cerca de 2/3 partes. ¿Okay? Esto es importante contemplarlo. Ahora bien, yéndonos directamente a los resultados referente a supervivencia global, la eribulina mostró una mejora en la supervivencia global de 13 meses contra 10.6 meses, lo cual representa un beneficio absoluto de 2.5 meses en supervivencia global, lo cual fue estadísticamente significativo para este estudio. Además, también demostró mejorar la supervivencia libre de progresión con una mediana de 3.7 versus 2.7, que no fue estadísticamente significativo, ¿sale? Como podemos recalcar, este es un estudio en el cual la población que se trató era una población muy tratada, que tenía de 2 a 5 líneas, por tanto las tasas de respuesta objetivas fueron bastante bajas, fueron del 12% con eribulina y del 5% con la decisión de los médicos, y pues fue a favor del uso de eribulina. Por ello, la eribulina se posicionó como una segunda línea, como un standard of care al momento de la publicación de este estudio. ¿Ok? Después hay un estudio que está publicado en JCO en el 2005, donde se comparó de manera directa el uso de eribulina contra capecitabina, en el cual no se demostró la superioridad de
de la eribulina sobre la capecitabina. Por tanto, las dos a este punto en el año 2015 eran el standard of care como segunda línea, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver el sasigovitecan o sacituzumab con govitecan, el cual recordemos actualmente es la recomendación categoría 1 en las guías para una terapia de segunda línea. Estos son los estudios que le dieron la aprobación a este fármaco. Recordando, el sasigovitecan es un ADC, es un fármaco conjugado, lo cual es un anticuerpo monoclonal, el cual se encuentra unido a al SN38, el cual es la forma activa del irinotecan. Recordemos, entonces, este anticuerpo monoclonal tiene afinidad contra los receptores TROP2, los cuales se encuentran expresados cerca del 80% de las células neoplásticas del cáncer de mama. Lo que hace este anticuerpo es unirse al receptor, y una vez que se une, lo que hace la célula es endocitarlo y meterlo en un endosoma para degradar este anticuerpo monoclonal y permitir la liberación deliberada de la forma activa del irinotecan, el cual es el SN38, lo cual es un inhibidor de la topoisomerasa 1, lo cual causará muerte celular y daño al ADN, ¿sale? Además, después de que destruye a la célula, lo que causa es un fenómeno que se llama bystander, como de espectador, que quiere decir que las partículas de SN38 son liberadas al intersticio y a las células vecinas, por los cuales también funge función cuando el fármaco queda libre de manera local. ¿Ok? Y es una nueva forma de generar fármacos actualmente. Están en grande auge estos fármacos que son los ADC, como el taxuderostecan, trabzonentamcina, el sasigovitecan. Vamos a ver que son fármacos que han mostrado esperanzas prometedoras en el tratamiento del cáncer. El primer ensayo que vamos a revisar es el estudio TROPiCS-TOX, el cual es referente a sacituzumab con govitecan en el tratamiento de cáncer de mama metastásico, HER2 negativo, receptor hormonal positivo. Incluyó pacientes que tuvieran de 2 a 4 líneas previas para este escenario, que es el escenario avanzado, metastásico, irresecable, incurable, y aleatorizó a los pacientes a recibir sasigovitecan a 10 miligramos por kilogramo peso los días 1 y 8 cada 21 días, o eribulina, capecitabina, vinorelbina o gemcitabina. A estos cuatro los conozco yo como los 4 jinetes del apocalipsis. Son los fármacos más usados en líneas subsecuentes después de las antraciclinas y los taxanos, y como podemos observar, la mayoría de la población recibió lo que hasta entonces era el standard of care, la eribulina, o también que pudieron haber utilizado capecitabina. El objetivo primario de este estudio era la supervivencia libre de progresión y las tasas de respuesta objetiva. Y como vamos a observar, el sasigovitecan mostró mejorar la supervivencia libre de progresión de 5.5 meses contra 4 meses como tal, lo cual representó hazard rate de 0.66 y estadísticamente significativo. También, si bien numéricamente mejoró la supervivencia global de 13.9 contra 12 meses, esto no fue estadísticamente significativo, pero el objetivo primario, recordamos que era la supervivencia libre de progresión. Donde observamos el gráfico de forest plot, podemos observar que la mayoría de las poblaciones o por los cuales se estratificaron los pacientes tuvieron un beneficio al favor de utilizar sasigovitecan. Y vamos a observar aquí lo que nos llamaría más la atención es que el fármaco contra el que más sacó ventaja el sasigovitecan pareciera que fue el vinorelbine, donde podemos observar que es el que más se aleja del intervalo de confianza de la unidad. Y también aquellos pacientes que eran recurrentes o que recurrían de manera temprana, ¿sale? En estas poblaciones fue donde más se beneficiaron de supervivencia libre de progresión de utilizar este ADC, este fármaco conjugado. Entonces, recordar el perfil de seguridad de toxicidad es que el sasigovitecan es un fármaco que induce gran cantidad de neutropenia, de las cuales un 21% fueron grado 3 o superior, y diarrea en un 8% grado 3 o superior. La mayoría de los pacientes con sasigovitecan requieren el uso de factor estimulante de colonias granulocitos, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo utilizaron y pese a ello hasta un 21% presentaron un evento adverso grado 3 o superior referente a la neutropenia y la anemia, ¿sale?
Los resultados del ensayo TROPICS-2 dieron la aprobación acelerada por parte de la FDA para el uso del sacigobitecan en cáncer de mama HER2 positivo metastásico con receptor hormonal positivo que hayan tenido de 2 a 4 líneas previas, y esto lo posicionó como una categoría 1 en la guía. El segundo estudio que vamos a observar es el estudio ASCEN, el cual sacigobitecan en el escenario cáncer de mama metastásico triple negativo, los cuales incluían pacientes triples negativos metastáticos que incluían de 2 o más líneas sin un punto de corte de una línea máxima. Y le utilizaron los pacientes a recibir sacigobitecan contra los 4 jinetes del apocalipsis. El objetivo primario de este estudio es la supervivencia libre de progresión en pacientes que no tuvieran metástasis al sistema nervioso central, los cuales representaban menos del 15% de toda la población incluida. Como podemos observar, la mayoría de los pacientes recibieron eribulina en un 54%, después recibieron vinorelbine en un 20%, en un 13% capecitabine y en un 12% gemcitabine. Sale, la mediana edad era 54 años y casi el 100% o el 100% habían recibido taxano, un 82% antraciclina como línea previa. Algo importante a recalcar es que el 30% de estos cánceres de mama triple negativo realmente no eran una enfermedad triple negativa al diagnóstico, sino que habían sufrido viraje de la enfermedad. Ahora bien, el objetivo primario es el que vamos a analizar a su lado izquierdo, y podemos observar que el sacigobitecan mostró mejorar la supervivencia libre de progresión 5.6 meses contra 1.7 meses, un hazard ratio de 0.41 estadísticamente significativo, y se puede ilustrar en el gráfico de Kaplan y Meyer cómo las curvas se mantienen separadas en la mayoría del tiempo. Además, en la población de intención a tratar también mejoró la supervivencia libre de progresión, la cual fue de 4.8 meses contra 1.7, y de igual manera fue estadísticamente significativo, mostrando cómo las curvas de Kaplan y Meyer no se cruzan en ninguna parte del tiempo. Entonces, continuando, además es importante recalcar que en este primer análisis, donde se publica la supervivencia en pacientes sin metástasis, casi se duplicó la supervivencia global en esos pacientes sin metástasis, representando una disminución del riesgo de muerte del 52%, lo cual también fue estadísticamente significativo. Entonces ya vimos que este fármaco en triple negativo impactó en supervivencia libre de progresión e impactó en supervivencia global. Además, podemos observar que se obtuvieron mejores tasas de respuesta del 31% contra el 4% a favor de este fármaco, que es el ADC, que es el sacigobitecan. Nuevamente, la neutropenia estuvo presente en el 63% de los pacientes, comparados en el 43% del grupo control. La diarrea también fue un evento bastante frecuente, casi en el 60%. Y recalcar que la mayoría de los pacientes, si no es que más de la mitad de los pacientes, requirieron el uso de un factor estimulante de colonias granulocitos, y pese a ello presentaron estas tasas tan altas de neutropenia. Entonces es algo que debemos contemplar dentro del perfil de seguridad del sacigobitecan. Entonces sabemos que el sacigobitecan es el rey en la segunda línea para aquellos cánceres de mamas que son HER2 negativo, tanto para la enfermedad receptor hormonal positivo como la enfermedad triple negativo. Aquí se resumen los resultados de los dos ensayos que evaluamos, el TROPICS-02 y el ASCEN, los cuales ambos impactaron en supervivencia libre de progresión. Y de estos, si bien numéricamente en la enfermedad receptor hormonal positivo fue a favor del sacigobitecan, pues recordar que no alcanzó la significancia estadística. Donde sí se alcanzó fue en la enfermedad triple negativo, y podemos observar las tasas de respuesta para la enfermedad triple negativo fueron del 31% y para la enfermedad receptor hormonal fueron del 57%. ¿Sale? Entonces actualmente sacigobitecan es categoría 1 en pacientes con 2 o más líneas. Ahora bien, ¿qué hay después? ¿Qué sigue después de haber utilizado estos dos grupos de fármacos que son los más efectivos? Recordar, antraciclinas y taxanos, los más efectivos en primera línea, y sacigobitecan como una segunda línea. Pues
El cáncer de mama tiene la ventaja de que tenemos una gran arsenal de fármacos, los cuales se pueden utilizar como líneas subsecuentes, los cuales tienen supervivencias de progresión muy similares, que van desde los 4 meses, 4.5 meses, y supervivencias globales que pueden rondar de los 16 hasta los 20 meses. Y estos fármacos pueden ser la capecitabine, la ciclofosfamida, la eribulina, gemcitabine, vinorelbine, ¿ok? Epirubicina, se pudiese utilizar Gemci más paclitaxel. Todos estos regímenes se pudieran utilizar como líneas subsecuentes. Ahora que ya conocemos cuáles son los fármacos más utilizados en el cáncer de mama metastásico, ¿qué será mejor? Esa es una pregunta que queremos resolver. ¿Qué será mejor? ¿Usar poliquimioterapia, es decir, 2 fármacos o más en conjunto, o usar monoterapias y secuenciar a la progresión? Para intentar resolver esta duda está este metaanálisis de Cochrane, el cual incluyó 2.300 pacientes y tenía como objeto de evaluar qué era mejor, si la monoterapia o la terapia combinada. Y el objetivo primario de este metaanálisis era la supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Y como vamos a observar, referente a supervivencia global, no existió un beneficio entre usar combinación contra monoterapia. Vamos a observar que la monoterapia y la secuencialidad mostró mejorar la supervivencia libre de progresión, y lo que era de esperarse, las poliquimioterapias mejoran las tasas de respuesta. Por ello, es importante recalcar que la monoterapia no es inferior en supervivencia global a la poliquimioterapia. Debemos reservar la poliquimioterapia para aquellos pacientes que tengan progresión clínica rápida, metástasis viscerales que pongan potencialmente en riesgo la vida, o el deseo de un control rápido de los síntomas y de la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque el uso de la poliquimioterapia se asocia a más toxicidad y más muertes asociadas al tratamiento, y debemos de cuidar las pocas herramientas con las cuales contamos en el cáncer de mama. Es por ello que la secuencialidad del tratamiento resulta un arte. Continuando con nuestra clase, la siguiente pregunta es: ¿cuánto debería durar el tratamiento en el escenario metastásico en cáncer de mama? Como sabemos, en algunas enfermedades como el cáncer de pulmón o el cáncer de endometrio existe un número limitado de ciclos que se pueden dar con base a la evidencia del beneficio que pueden otorgarse. En el cáncer de pulmón sabemos que son de 4 o 6 ciclos con una primera línea, y después de ahí los pacientes tienen que quedar en vigilancia hasta la progresión, dado que prolongar el número de ciclos no mostró un beneficio. Y también sabemos que en cáncer de útero es muy similar, son 6 ciclos, 6 a 7 ciclos que podemos dar, porque prolongar más de este número de ciclos no ha mostrado beneficio. Pero vamos a ver qué es sobre el cáncer de mama, si esto también aplica para el cáncer de mama o no. Y este metaanálisis de revisión sistemática nos puede ayudar a resolver esta duda, el cual decidió comparar el uso de ciclos cortos y limitados de 3 a 8 ciclos contra el uso de ciclos largos de por lo menos 6 ciclos y continuar hasta progresión, toxicidad inaceptable. Era una población cercana de 2.200 pacientes, y el objeto primario de este metaanálisis era el impacto en supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Y lo primero que vamos a observar es que la supervivencia global fue a favor de usar la terapia hasta la progresión. A diferencia de aquellos cánceres de pulmón y de endometrio, aquí en cáncer de mama sí se mostró un beneficio de continuar con la terapia sistémica con un número indefinido de ciclos hasta la progresión, con un hazard ratio de 0.91. Si bien fue un beneficio modesto, fue estadísticamente significativo. Además, el uso de terapia hasta la progresión también mejoró la supervivencia libre de progresión. Entonces hay que saber que el estándar es continuar el tratamiento hasta la progresión, ya que este demostró impacto en supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Y de manera indirecta podemos estimar que retrasar la progresión impacta o mantiene la calidad de vida. Entonces, por ello, el estándar es continuar con la terapia, esta primera línea o segunda o tercera línea, hasta que el paciente progrese. Algunos pacientes pueden tener 10 ciclos, 15 ciclos, y otros pacientes realmente serán
refractarios al tratamiento y tendrán progresiones muy rápidas, pero el tratamiento debe continuarse hasta la progresión. Realmente el tratamiento con quimioterapia en cáncer de mama metastásico abarca hasta aquí, pero vamos a hacer una revisión breve acerca de las categorías 1, las cuales son preferenciales a todo esto que ya les había comentado, que son las terapias sistémicas convencionales. Y vamos a observar el primer escenario, que son aquellos pacientes que tienen mutación de línea germinal BRCA y los que tienen un PDL1 por CPS mayor al 10%. Ok, esta es una tablita que engloba cuáles son las categorías 1 preferenciales. Es una tablita que ya les había puesto anteriormente con el GIF de BART y son los que vamos a abordar. Primero, es importante saber qué es la letalidad sintética. Como sabemos, existen muchos tipos de daño del ADN y con ello existen mecanismos que intentan reparar este daño para que las células no mueran. Sabemos que el daño que es más letal es el daño de doble cadena, como este que está ilustrado aquí, porque hace que se pierdan datos como tal de la cadena y que haya necesidad de un mecanismo que es la recombinación homóloga con la finalidad de reemplazar esto. Como sabemos, nosotros contamos con 2 alelos de cada gen, entonces lo que se hace la recombinación homóloga es rellenar, no sé si estoy usando bien la palabra, esta pérdida de este material genético en las 2 cadenas con el alelo homólogo a este gen. ¿Okay? Y estos mecanismos para la recombinación homóloga son mediados por algunos genes de la recombinación homóloga, como son el gen BRCA1 y BRCA2, los más estudiados, pero también puede ser por PAL2, por ATM, CHEK1 y CHEK2 y Radiant51. ¿Sale? Entonces, los pacientes que ya tienen una mutación de línea germinal de estos genes tienen deficiencia en la reparación de los daños de doble cadena. Estas funciones se ven suplidas por unas proteínas que son las poli-ADP ribosas polimerasas, ¿sale? Las que tratan de suplir la eficiencia de reparación que tienen los pacientes con mutación de línea germinal de estos genes. Y la letalidad sintética se logra cuando nosotros usamos un inhibidor PAR, lo cual bloquearíamos a este mecanismo de rescate que trata de suplir las deficiencias de estas 2 proteínas en los pacientes que tienen mutación de línea germinal de estos genes, y daríamos consigo la muerte o la letalidad sintética. Este es el concepto de letalidad sintética. En cáncer de mama metastásico con mutación de línea germinal, vamos a observar que los inhibidores PARP son categoría 1, tanto como una primera como una segunda línea. Y esto quedó acentuado gracias a 2 estudios, que es el estudio Olympia, cual es un estudio publicado en New England del 2017, y el estudio en BRCA, que está publicado en Anales de Oncología en el año 2020, donde podemos observar que el estudio Olympia habla sobre olaparib 300 miligramos cada 12 horas comparado contra capecitabina, eribulina, vinorelbina o gemcitabina, los 4 agentes del apocalipsis. ¿En qué población? En pacientes con cáncer de mama HER2 negativo que tuvieran mutación de línea germinal del BRCA, este gen que participa en la recombinación homóloga, con la finalidad de inducir lo que ya hemos visto, la letalidad sintética. Y podemos observar que el olaparib mostró ser mejor que la capecitabina, eribulina o vinorelbina, mejorando la supervivencia libre de progresión de 7 versus 4 meses, un hazard ratio de 0.58, lo cual fue estadísticamente significativo. Además, el olaparib, es algo que hay que recalcar, es que pese al intento, pues este no impactó en supervivencia global, y con las inhibidores PAR se obtuvo unas mejores tasas de respuesta que fueron del doble, del 60 versus el 30%. ¿Sale? El estudio en BRCA también usa un inhibidor PAR, como es el talazoparib, 1 miligramo al día comparado contra los 4 jinetes del apocalipsis, y podemos observar que también mejoró la supervivencia libre de progresión, pero no impactó en supervivencia global. También existió una mejora en las tasas de respuesta objetiva que fueron del doble. Entonces, basado en estos hallazgos, los inhibidores PAR como el olaparib y el talazoparib se posicionaron como una categoría 1, tanto como una primera como una segunda línea para aquellos pacientes que tienen mutación de línea germinal del BRCA y son HER2 negativos.
¿Qué hay acerca de aquellos pacientes que tienen mutación de línea germinal? Son triples negativos y no contamos con un fármaco inhibidor PARP. Pues en estos pacientes se pudiese utilizar carboplatino como una primera línea, y esto lo vamos a revisar en este ensayo que lleva el nombre de TNT. Este estudio evaluó pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico que no habían recibido tratamiento previo para enfermedad avanzada, y los pacientes fueron estratificados acorde a si tenían o no mutación germinal del BRCA, mutación somática del BRCA, metilación del BRCA o HDR, que es deficiencia en la recombinación homóloga. El objetivo primario de este estudio es las tasas de respuesta en la población intención a tratar. Y compararon el uso de carboplatino contra docetaxel, que recordemos que el docetaxel es la mejor o una de las mejores primeras líneas que existen. Entonces, pues la vara estuvo muy alta al comparar carboplatino contra docetaxel. Y vamos a observar que el objetivo primero fueron las tasas de respuesta objetiva, las cuales fueron muy similares. Carboplatino no fue superior a docetaxel en la población intención a tratar. Tasas de respuesta del 31 contra 34%. Donde sí se mostró un beneficio en tasas de respuesta a favor del carboplatino fue en aquella población que tenía mutación de línea germinal de BRCA, donde las tasas de respuesta fueron cercanas al 70%, comparadas con el 33% del uso de docetaxel. Y también se observó este beneficio en las que tenían mutación de línea somática, 66% contra el 35%. Ahora bien, en supervivencia libre de progresión en población intencional a tratar, vamos a observar que el docetaxel pues, fue superior al carboplatino. El carboplatino fue inferior, ¿sale? Por tanto, en supervivencia libre de progresión, el resultado fue negativo. Cuando se estratificó acorde al si era mutación de línea germinal o somática, vamos a observar que el beneficio únicamente en supervivencia libre de progresión se observó en aquellos pacientes con mutación de línea germinal, no en pacientes con mutación somática del gen BRCA. Por tanto, y además, aquí se resumen los resultados en la población intención a tratar. Fueron del 31% versus el 34% las tasas de respuesta. En aquellos que tenían mutación de línea germinal, las respuestas fueron mejores con carboplatino. En supervivencia libre de progresión fue inferior al carboplatino al docetaxel. En supervivencia libre de progresión con mutación de línea germinal fue mejor el carboplatino. Y en supervivencia global fue muy similar, tuvieran o no tuvieran mutación de línea germinal. Por tanto, deberíamos poder utilizar como una terapia de primera línea carboplatino únicamente en los pacientes que tienen mutación de línea germinal, no en aquellos que tienen mutación somática, no en aquellos que están metilados y no en aquellos que tienen recombinación homóloga, nada más en los que tienen mutación de línea germinal del gen BRCA, donde fue que se demostró un beneficio en tasas de respuesta y supervivencias libres de progresión, pero no en supervivencia global. Ahora, el siguiente escenario que vamos a analizar es el cáncer de mama metastásico, HER2 negativo, receptor hormonal negativo, es decir, la enfermedad triple negativa, que son expresores de un CPS arriba del 10%, donde sabemos que el estándar of care, la categoría número 1, es el uso de pembrolizumab más quimioterapia como una terapia de primera línea. Este es el estudio Keynote 355, el cual incluyó pacientes con cáncer de mama triple negativos que no habían tenido tratamiento para enfermedad avanzada. Esos pacientes fueron aleatorizados a dos brazos a recibir pembrolizumab con quimioterapia. La quimioterapia pudo haber sido gemcitabina carboplatino, pudo haber sido nab-paclitaxel únicamente o pudo haber sido paclitaxel convencional comparado contra un placebo y estos mismos agentes de quimioterapia. Se incluyeron todos los pacientes independientemente del estado del PDL1, pero la población, los participantes tenían que tener material para estudio del PDL1, y el objetivo primario de este estudio era la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en pacientes con CPS arriba del 10%, CPS arriba del 1% y en intención a tratar. Vamos a observar que referente a la supervivencia libre de progresión en la población intención a tratar, existió una mejora al agregar pembrolizumab comparado con aquellos pacientes que tuvieron placebo únicamente quimioterapia. 7.5 meses contra 5.6 meses.
En los pacientes que tenían un CPS por arriba del 1%, este beneficio también se mantuvo. Y podemos observar que el beneficio máximo se obtuvo en aquellos pacientes que tenían un CPS por arriba del 10%, referente a la supervivencia libre de progresión, 9.7 meses versus 5.6 meses, lo cual fue un hazard ratio de 0.66, estadísticamente significativo. Y bien, ¿qué hay de la supervivencia global? Como podemos observar, tanto en la población intención a tratar como en aquellos con un CPS arriba del 1%, no se pudo demostrar de manera estadísticamente significativa el beneficio de agregar pembrolizumab contra quimioterapia. 17 meses versus 17.6 versus 16 meses. Y fueron no estadísticamente significativos, donde sí se observó un beneficio, y es por ello que la recomendación es categoría 1 es para aquellos que expresan un CPS arriba del 10%, es porque en esta población hubo un impacto a favor del uso de pembrolizumab en la supervivencia global de 23 meses contra 16 meses, es decir, un hazard ratio de 0.73, lo cual fue estadísticamente significativo. Por ello, la recomendación está únicamente para la población con un CPS arriba del 10%. Ok, estas son las conclusiones de este artículo, que es el Keynote 355. El pembrolizumab mostró un beneficio en supervivencia libre de progresión en la población intención de tratar. Sin embargo, el beneficio fue mayor en aquellos con CPS arriba del 10%. No tuvo impacto en supervivencia global en la población intención de tratar. Donde sí se observó fue en aquellos que tenían un CPS arriba del 10%, una mediana de supervivencia de 23 versus 16 meses. Por ello es que la recomendación categoría 1 se reserva para aquellos pacientes con un CPS arriba del 10%. Y muy bien, ya para terminar, antes de terminar, recordar al principio de la plática les dije que actualmente el standard of care para los pacientes que están en crisis visceral es la quimioterapia. Esto es lo que hasta hoy sabemos, o lo que hoy sabemos. Pero este es un ensayo clínico fase 2, lleva el nombre de Right Choice, el cual incluyó pacientes con cáncer de mama localmente avanzado y resecable o metastásico, receptor hormonal positivo HER2 negativo, que no habían tenido tratamiento para una enfermedad avanzada y cumplían definición de una enfermedad agresiva, lo cual pudo haber sido que tuvieran crisis visceral, una enfermedad rápidamente progresiva, o síntomas muy marcados pero que no cumplieran como tal la definición de crisis visceral. Cerca del 55% de la población sí cumplía esta definición de crisis visceral, y el objeto era ver si los inhibidores de ciclina en unión a un inhibidor de aromatasa podrían ser superiores contra la quimioterapia, que es el standard of care. La población que se estudió fue población peri y premenopáusica, y los agentes que se utilizaron podemos ver que serán en dupletes a base de docetaxel, de paclitaxel y de capecitabine, ¿sale? Y el objetivo primario de este estudio era evaluar la supervivencia libre de progresión. Quería o intentaba demostrar que el ribociclib con un inhibidor de aromatasa, como podría ser letrozol o netrozol, podría ser superior en aquellos pacientes con enfermedad agresiva, comparado contra el standard of care, que es quimioterapia. Pero es un ensayo fase 2. Y como vamos a observar, la supervivencia libre de progresión fue superior en el brazo en el cual se utilizó ribociclib. Fue de 24 meses versus 12 meses, es decir, fue el doble del tiempo de la progresión con un ribociclib con terapia endocrina, lo cual representa un hazard ratio de 0.54, estadísticamente significativo. Podemos observar que además las tasas de respuesta objetiva fueron del 65% versus el 60% con quimioterapia, y aquí con un inhibidor de CDK4 y 6. ¿Sale? Fue superior el inhibidor de CDK4 y 6 con un inhibidor de aromatasa. Y si nuestra duda o miedo es que la terapia endocrina tarda más en hacer efecto, podemos observar que el tiempo de la respuesta fue muy similar, de 4.9 meses contra 3.2 meses. ¿Ok? Este estudio aún no es publicado. Esto fue publicado en el simposio de San Antonio del diciembre del año previo.
Y en este gráfico de Forest Plot vamos a observar algo por lo cual realmente no ha cambiado las recomendaciones de la guía. Es porque realmente en los pacientes que cumplían como tal la definición de crisis visceral, que a ver dónde está aquí, en este grupo pues no se demostró como tal un beneficio franco. Podemos ver que el hazard ratio fue de 0.87 y fue no estadísticamente significativo. Muy probablemente es que por ello no ha hecho tanto ruido y no han cambiado las guías pese a 6-7 meses de la presentación de este estudio, ¿sale? El beneficio real se cumplió en aquellos pacientes que tenían la definición de enfermedad agresiva, que no tenían crisis visceral. Pero pues muy probablemente después se haga un ensayo fase 3 y estaremos atentos acerca de los resultados, ¿sale? Además, pues recordar que el ribociclib, fuera de la neutropenia, el perfil de seguridad fue mejor comparándolo con la quimioterapia convencional, ¿sale? Entonces, a manera de conclusión de este estudio, que es el Right Choice, podemos ver que es el primer estudio que compara de manera directa los inhibidores de ciclina con terapia endocrina contra quimioterapia en pacientes con crisis visceral, cáncer de mama avanzado, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, mostrando una mejoría del doble en supervivencia libre de progresión, tasas de respuesta similares y tasas de tiempo a la respuesta muy similares, un adecuado perfil de seguridad. Y pues hay que mantenernos al tanto de estos tipos de estudios, porque tal vez en algún día crisis visceral no sea sinónimo de quimioterapia y podemos cambiar esta conducta. Entonces, nuestras conclusiones finales acerca de la clase es que en el cáncer de mama metastásico, todas las metástasis deberían de ser sometidas a biopsia por el riesgo de viraje, que va de un 15 hasta un 30%, como podemos observar. Recalcar que existen mejores opciones sobre la quimioterapia convencional para el cáncer de mama metastásico, que son estas categorías 1 que ya mencionamos, y que pese a tener todo el conocimiento de esta clase y del tema, no es una decisión sencilla elegir un tratamiento para el cáncer de mama, porque y realmente me atrevería a decir que no existe una decisión mal tomada, porque un fármaco puede ser el mejor si se elige de manera adecuada al paciente. Entonces, pues que se queden con eso, que debemos individualizar a todos los pacientes y que todos los fármacos son el mejor tratamiento si se elige al paciente correcto. Que hoy en día la conducta no ha cambiado, crisis visceral sigue siendo igual a quimioterapia, pero podría cambiar en un futuro esta conducta, y que realmente lo que buscamos como oncólogos, que nunca se nos olvide, es que nuestros pacientes vivan más y vivan mejor. Nunca vamos a buscar prolongar la vida a expensas de empeorar la calidad de vida, sino que vivan más y vivan mejor, ¿sale? Entonces, con eso terminaríamos el día de hoy nuestra clase de quimioterapia en cáncer de mama metastásico. Muchas gracias. Este es un resumen que les quiero hacer, un algoritmo que yo realicé para guiar la terapia, pero pues si no, podemos volver a revisar la clase y guiar la terapia, ¿sabes?